Hola a todos, soy Dream Mentor David, estamos en nuestro día 30. Llevamos 30 días de quedarnos en casa. Aunque hoy sea lunes, aquí en Cataluña es festivo, es el lunes de Pascua y hacemos la mona, que es una especie de pastel y especialmente se regalan huevos de chocolate. Es una mezcla entre tradiciones, como podéis ver, bastante interesante. Em, Normalmente se reúne pues la familia y el padrino pues da a su ahijado la mona. Em, Bien, hoy quisiera hablaros de algo que ha estado surgiendo un poquito estos días. Y es el hecho de que cuando estamos en nuestra vida, digamos, cotidiana, no siempre podemos filtrar todas las informaciones. Eso hace que quisiera recomendaros de tener presente el ser mucho más compasivos que de costumbre. La compasión es uno de los una de las virtudes del ser humano. Eh, Muchos animales se quieren por instinto, pero el ser humano yo creo que es de los poquitos animales, de los poquitos seres vivos realmente, que puede elegir si ser compasivo o no. Y en nuestro caso, ahora en casa hay mucho movimiento en algunas familias y en algunas casas. Otras, en cambio, al estar solos, cualquier pequeña cosa se vuelve nos crispa, ¿no? Los nervios, nos da una sensación de hipersensibilidad, ¿no? Y ello me ha hecho recordar que una de las virtudes que todos podemos trabajar ahora es el ser más compasivos, pensar la buena intención que esa persona puede tener detrás, en lugar de la mala intención que podemos sospechar como de buenas a primeras. No sé vosotros, pero yo me apunté al carro, vamos a decirlo así, del crecimiento personal hace muchos años, cuando me di cuenta de que mi mundo interior pues no era el más limpio, fino o perfecto, ¿sí? Entre Jesús, digamos, el modelo de Jesús y yo había una cierta distancia, nada insalvable. Así que una de las cosas que quiero deciros es, todos tenemos esa capacidad de ser más compasivos, todos tenemos esa capacidad de pensar bien acerca de lo que puede estar sucediendo. Y yo, para mí ahora es el momento. El otro día os hablaba de filtrar la información, hoy os hablo más bien de filtrar nuestra relación con el mundo que nos rodea, ya sea que estemos solos o que estemos acompañados, el filtrar esa compasión, el pensar directamente algo bueno, aunque nos pueda parecer descabellado, dada la situación, dadas las circunstancias o quizá incluso las evidencias, es importante. Hoy no os voy a contar un cuento, una historieta, inventada. Hoy os voy a explicar una historieta de malentendidos, una historieta de confusiones que sucede en la vida real. Uno de mis trabajos fue el de acomodador de cine. En aquella época había un cierto, vamos a decir, una cierta tensión entre las personas que trabajaban en ese cine. Y bueno, aterricé. Aterricé básicamente porque, habiendo sido pasante voluntario en un bufete de abogados, estaba muy contento con aquello. Lo cierto es que no cobraba. Eran aquella situación en la que estudias, ¿no? Y estás de prácticas y aprendes. Y también haces un trabajo voluntario. Me enriqueció muchísimo aquella época en aquel bufete. Estoy muy, muy, muy agradecido.
muchísimo, y no lo cambiaría por nada del mundo. Pero también me di cuenta de que había llegado el momento de cambiar de estado. Y la única forma de hacerlo, la única forma de sentirme que realmente estaba haciendo los pasos apropiados fue salirme de de ese buffet, ¿no? De esa dinámica. Y ese bufete. Y fue cuando, bueno, se me ocurrió así de repente un sábado por la mañana y hice las gestiones propias, llamé al director del bufete de abogados, mis compañeros, y a mediodía llegan mis padres, papas, quiero, sí, aquella época, papas, quiero, siempre son papas, ¿verdad? Igual que los hijos siempre son hijos. Ah, pues bien, les dije, me voy a poner a trabajar por mi cuenta. Eso significa que no voy a ayudar en el bar, ¿no? En la cafetería donde estaba, porque significaba una continuidad de mi vida anterior. Y voy a dejar el bufete porque significaba una continuidad de mi vida anterior como estudiante. Y yo necesitaba sentir que estaba en pleno contacto con el mundo laboral. Esta anécdota historieta tiene su miga, ¿eh? Así que corté con eso y les dije, y voy a querer hacer trabajo. Fue al principio de la crisis económica, por lo tanto mis padres, ¿no? Pues me apoyaron, obviamente, pero también me previnieron, ¿eh? No queremos que después, si esto es muy difícil, si pasan muchas semanas y luego no encuentras nada, pues tranquilo, tal. Obviamente yo estaba opositando, así que lo que tenía que hacer era muy claro. Y bueno, aquella tarde lo que hacíamos antes era a las 4 o así íbamos al cine, porque así volvíamos a la tarde, hacia eso de las 6 o así, a casa, y así yo podía continuar estudiando hasta tranquilamente las 9:30, ¿no? De la noche, que era cuando podíamos pues cenar. Fuimos a ver a un cine, perdón, fuimos a ver una película del cine, no recuerdo qué película es, la verdad. Solamente recuerdo que tras el sermón de una hora de si te va a costar mucho encontrar trabajo, etcétera, etcétera, yo que aquí ya usaba la ley de la atracción, me encuentro con una columna en el mismo cine que dice se busca personal. Bueno, me lo tomé como una señal de que tú entra en el juego y si es que no, pues por lo menos ya has dado los primeros pasos y si es que sí, pues oye, pues ya lo tienes y no es un mal trabajo, fin de semana, etcétera, etcétera. Vale. Fui y tras la película regresamos a casa y volví a bajar el currículum en mano. Lo dejé ahí. Obviamente mi currículum no tenía nada que ver con eso. También os lo digo porque a veces nunca se sabe lo que las empresas buscan. Y me regresé con el coche hacia casa y me estaba regresando. Estaba como por la altura de las Cavas Rondel, para quien las conozca mi zona. Yo regresaba por esa vía y ahí fue donde me paré en la cuneta porque, bueno, en la cuneta tienen una especie de, digamos, de lugar donde pueden aparcar coches y tal. Me aparqué ahí para responder la llamada que me sonaba del móvil y del celular que decís vosotros también en Latinoamérica. Y bueno, cogí el teléfono y eran los del cine que se habían fijado en que había ido a la película, pero que después había vuelto en persona a dar el currículum. Y esto les había sorprendido porque pues no lo había hecho nadie. Que si no les importaba tener mañana, que era domingo, festivo, pues una entrevista. Les dije, obviamente, que sí, que estaría encantado de tener pues una entrevista con ellos. Y ese domingo por la mañana, por tanto al día siguiente por la mañana, hice la entrevista y imaginad la cara de sorpresa, como os digo, después del sermón del sábado, cuando les dije que me habían cogido.
Así fue para mí cómo empezó el asunto en el cine. Una de las anécdotas, de las historietas que me gusta contar acerca de esa época fue, como os decía, había una tensión en el ambiente. No todo el mundo estaba cómodo y lo típico son aquellos trabajos que la gente, oh sí, voy a trabajar, oh sí, es lunes, oh vaya. Y bueno, yo que mi mente ya estaba más puesta en la ley de la atracción, sinceramente pasaba olímpicamente, me entraba por una oreja y me salía de la otra, por la otra, de lo que sucedía ahí. Eran muy buena gente, pero era la típica tónica que nos encontramos en algunos trabajos, ¿sí? No es la culpa de nadie. Todo lo contrario, simplemente una inercia del sistema. Total que nos caíamos bien, hacíamos las cosas correctamente, pero había aquella tensión, aquella, ay, no sé qué, ya. Y un día, de hecho, íbamos a ver Memorias de una geisha, la película. Me acordaré porque me gustó mucho la película, entonces me acuerdo mucho de qué tarde noche fue. Era sábado, de los pocos sábados que yo podía, que tenía, digamos, como día libre también para mí, porque al igual que se nos garantiza un día entre semana, los que trabajan entre semana se nos garantiza o sea, se os garantiza un día libre, pues a mí se me garantizaba ese día libre en mi horario de trabajo, por lo tanto, que era fin de semana. Bueno, estábamos en el cine y entré y habían dejado a mi compañero solo con el mueble de las entradas. Era un mueble muy pesado que tenía que moverse siempre entre dos personas, especialmente porque había un tema de llave y ascensor y algo así. Y además no había llave, o sea, el chico estaba realmente desamparado. Y me acordaré que, bueno, le dije, si quieres, entre que acomodamos a mis padres en no empieza empieza la película, no empieza la película, los anuncios y los trailers, nos da tiempo a ti y a mí de subir a peso el mueble. No, que estás en tu tiempo libre, que no sé qué. Y yo, no, no, que será un placer, no pasa nada. Vale. Yo, cuando yo hago las cosas, las hago porque quiero hacerlas. Y esto es importante aquí. Cuando estaba subiendo el mueble, me dice, o sea, con él, ¿sí? Me dice, te agradezco mucho que estés haciendo esto por mí ahora. Y yo le dije, no es nada, seguro que tú habrías hecho lo mismo por mí. Y el chico me encantó, me quedó grabado mucho porque fue muy honesto y me dijo, no. Y pensé, y se lo dije en voz alta además, o sea, le dije, pues tienes suerte de que lo hago porque yo me hubiese quedado con mal cuerpo si te dejo con este marrón, em, con este problema. Y lo que me gustó, o sea, digamos, yo me he quedado tranquilo sabiendo que te he ayudado y que por lo menos lo has podido hacer. Digo, tampoco espero ni gratitud, ni retribución, ni nada. Lo he hecho más por mí, casi que por ti. Bueno, así quedó un poco la cosa, pero a partir de ese momento todo cambió entre nosotros. Estaba mucho más colaborativo, siempre me preguntaba, oye David, ¿puedo ayudarte con esto? Si teníamos que subir unas revistas, pues las subíamos los dos juntos, porque entonces llegaban las revistas en paquetes. Y digamos que cambió. Nuestro buen rollete, nuestra buena conexión aquí, no pasó desapercibida a nuestros coacomodadores, ¿no? Los demás acomodadores que estaban con nosotros. Y pronto, bueno, les contamos la anécdota y pronto se sumaron a nuestro carro. Veréis, en nuestro cine estábamos los acomodadores en una planta y había las palomiteras en la misma planta. Había también otra planta y luego había la tienda de chucherías y la taquilla. Y arriba las cámaras. Y lo que quiero decir es que las palomiteras de nuestra planta pronto se dieron cuenta de que nos llevábamos demasiado bien y quisieron saber más. Y les explicamos el por qué había empezado todo y que a partir de ahí pues nos ayudábamos y demás.
y no tardaron nada en sumarse a nuestro carro de la positividad. Y lo que sucedió fue que, esto es verídico, esto sí que no es inventado, ¿eh? Y lo que sucedió fue que enseguida pues nos ayudábamos, ¿no? Si teníamos que aguantarles pues alguna cosa les aguantábamos, o servir a alguien en un momento dado, pues hoy entramos nosotros en un momento y lo hacemos. O ellas también, pues si ellas tenían a lo mejor que vigilar a alguien, lo hacían, o en un momento las entradas, pues ellas se disculpaban por nosotros. Empezó a haber mucha colaboración entre las palomiteras y nosotros los acomodadores. A todo esto que sus compañeras de la otra, porque las palomitas eran las mismas, las de arriba y las de abajo, simplemente se turnaban, o sea que... Y también algunas de estas palomiteras trabajaban en la tienda de chucherías, así que pronto les explicaron cómo vivíamos la vida los de arriba y se sumaron al carro de la positividad, ¿no? Y empezaron también pues a ayudarse entre ellas, también a nosotros, nos dábamos explicaciones coherentes, ¿no? Del porqué de las cosas, cuando algo pues a lo mejor podía haber fallado, lo que sea, o la gente a lo mejor estaba intranquila porque era un estreno o algo así. Todos nosotros teníamos una explicación muy coherente, en una misma línea, la gente lo agradecía mucho. Vale. A los taquilleros y taquilleras, que además nos apreciábamos muchísimo, pues pronto quisieron saber por qué teníamos tan buen rollo entre nosotros. Que eran una gente súper estupenda, los taquilleros y taquilleras, de verdad, nos apreciábamos muchísimo, en el buen sentido. Pero bueno, siempre eran como un mundo aparte, ¿no? Y dijeron, no, 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 nosotros tenemos que sumarnos a este carro de positividad. Y ciertamente lo que pasó fue que digamos, los taquilleros también se sumaron a nuestro carro de positividad y entonces las explicaciones eran coherentes, si teníamos pues que hacer algo con los asientos porque alguien se había equivocado, que fuese, lo arreglábamos. Bueno, unas cosas preciosas. Y todo ello hizo que el cine estuviese muy bien. Y lo que quiero que entendáis es lo que me pasó a mí por la mente. El cambio lo hice cuando el chico me dijo ese no y pensé, sé cómo eres por dentro, sé que eres una buena persona y demás, y sé que me estás contestando este no más por la bordería, o sea, el ser seco, ¿no? El ser, para quien no conozca la palabra, el ser seco, el ser pasota, ¿no? Negligente, por un tema social, de esto es lo que se lleva entre los jóvenes, o se llevaba, lo que se lleva, y yo me di cuenta, sé que estás contestándome así por esto, ¿sí? Porque es una actitud extendida. Y tienes suerte de que estoy tan seguro de mí mismo y te veo como eres por dentro hasta el punto que prefiero pensar que, o sea, prefiero quedarme con lo que veo dentro de ti, no con la cara que me estás poniendo ahora. Y para mí fue eso lo que inspiró mis palabras después de, bueno, pues tienes suerte de que soy alguien que hace las cosas porque cree que debe hacerlas y no por ninguna otra causa. Y, y yo creo que fue eso lo que cambió. Por eso esta anécdota, esta historieta, va junto con el consejo, ¿no? De ser más compasivos y tratar de suponer primero la buena intención. Y desde el principio, ¿sí? Para mí no es casualidad que en nuestro sistema judicial, en nuestro sistema penal, además de la Constitución española, haya una presunción de inocencia. Y es muy curioso porque ni en las películas encontramos eso, ni en la forma de trabajar encontramos eso. Parece como que la persona es culpable directamente, y no. En nuestro sistema, realmente la persona es inocente desde el principio. Y eso es algo que se basa mucho en esta capacidad de ejercer nuestra compasión desde el principio. Y os quiero invitar ahora a hacer esto porque agregará un plus de felicidad a vuestras vidas
y desde luego será una forma en que la sociedad va a mejorar. Nos han parado, ¿no? Si queréis, para replantearnos ciertas cosas. Y yo creo que esta es una de las que vale la pena que cuando empecemos a la vida, digamos ya exterior, que podamos salir y las cosas puedan hacerse más como estábamos acostumbrados a hacerlas, nos llevemos con nosotros estas nuevas actitudes y las cultivemos de verdad, que no mueran simplemente en la cuarentena, sino que, entendida como 40 días, sino que las llevemos más allá y realmente se filtren en la nueva sociedad que ahora todos estamos eh, preparándonos para construir al salir de nuestras casas. Así que así entre todos avanzamos un poquito más a la felicidad. Espero que os haya gustado esta historieta anécdota, ¿no? Porque es real. Y sed felices aquí y ahora porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Muchas gracias.